Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la cuarta sesión del programa de especialización en normas internacionales de información financiera. En plataforma nos acompaña el doctor Juan Rojas de Perú. Doctor Juan, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, doctor Edu, por el pase. Efectivamente, vamos a continuar viendo vamos a complementar un poco lo que conversamos en nuestra sesión anterior de NIC 16, propiedad, planta, equipo. En base a los comentarios y algunas preguntas que surgieron, he traído algunos ejemplos adicionales puntuales acerca del tema de la componentización. Nos faltaban algunos slides, lo vamos a ver de manera rápida. También hay algunos ejemplos que los he traído para que lo puedan ver al interno, que probablemente no nos alcancen el tiempo de activo fijo, pero vamos a tratar aquellos sobre los cuales tenían mayores dudas, ¿ok? Posteriormente vamos a ver el tema de NIC 23, los costos por intereses, y finalmente terminamos la sesión con lo que es NIS 5, activos no corrientes disponibles para la venta. Entonces tenemos unas largas horas de casos prácticos. Entonces, a ver, vamos a empezar. Voy a proyectar mi pantalla. A ver, no lo voy a poner en modo presentación con la finalidad de pasar de manera más directa a nuestro Excel, ¿ya? Y ir avanzando. A ver, lo que conversamos hasta la sesión anterior era acerca de la determinación principalmente del reconocimiento inicial de los activos fijos y posteriormente el reconocimiento posterior, que como vimos, habían dos opciones, costo o revaluación. Vimos un ejemplo de la revaluación considerando una revaluación que iba desde el punto uno hasta las revaluaciones posteriores. Esto con el objetivo de dejar claro que no todos los efectos de las revaluaciones que se den iban a ir directamente a patrimonio. Vimos casos prácticos en los cuales el efecto puede ir a resultados del ejercicio, ¿ok? Entonces, tengamos eso claros antes de continuar. Ahora lo que vamos a continuar viendo va a ser el tema de los conceptos de depreciación. También como conversamos de antesala en nuestra sesión anterior, teníamos como concepto general de que la depreciación se establece en función a la vida útil que se determina a los activos fijos o a las propiedades planta y equipo. Esta determinación de la vida útil no se hace en función a estándares tributarios, sino tienen que ser determinados por la gerencia en función a la experiencia y a las expectativas de uso que tiene esta propiedad planta equipo, y se debe revisar por lo menos una vez al año, ¿ok? Esto es importante que lo tengamos claro. Ahora, al momento de establecer el importe depreciable, es importante que tengamos en cuenta el concepto de valor residual. Lo que nos dice la norma que es lo que yo espero obtener beneficio al final de la vida útil del activo fijo, ¿no? Supongamos, tengo una maquinaria que me cuesta 100 soles y tengo una vida útil de 5 años, ¿ok? Pero al fin del quinto año, yo establezco de que mi valor residual, es decir, lo que me quede, va a ser 10 soles. Entonces, ¿qué significa? El importe depreciable va a ser el valor del activo menos el eh, valor residual, o sea, los 100 menos los 10, y sobre los 90 voy a hacer el cálculo de la depreciación que va a ir al ejercicio. ¿Esto con qué objetivo? Con que al final de la vida útil probablemente se dé una disposición de este activo fijo y sea el costo o el beneficio que se espera en ese momento. Tenemos un ejemplo que vamos a ver más adelante, ¿ok? A ver, voy a pasar al ejemplo de los ejercicios adicionales. He traído 9 ejercicios adicionales. En este caso, vamos a ver los más importantes, los otros los dejamos como material de consulta. Si nos alcanza el tiempo, volvemos a ellos, ¿ok? A ver, habíamos conversado en nuestra sesión anterior y hubo algunas dudas, preguntas de cómo se realizaba la asignación de los beneficios a los trabajadores y los costos variables cuando se daba al interno la construcción de los activos fijos, ¿sí?
Entonces, en este ejercicio práctico, esta es una entidad que está realizando la construcción de una maquinaria, ¿sí? Y para realizar esta construcción tiene tres conceptos. El primer concepto es que adquiere materiales de construcción por 50.000 soles, ¿ok? El segundo concepto es que asigna a 6 trabajadores, 2 ingenieros y 4 operativos, para que hagan las funciones de supervisión y construcción, ¿ok? Y tenemos el detalle de cuáles son los beneficios mensuales y los días que han laborado en la construcción, ¿sí? Que los tenemos aquí, por cada uno de ellos, ¿ok? Y finalmente, también sabemos de que en el proceso de construcción se usaron unidades de transporte, ¿ok? Y tenemos la depreciación semestral y mensual de las unidades de transporte utilizadas en el proceso de construcción. Unidades de transporte y equipos de cómputo. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo eh, llego a la determinación del costo que voy a capitalizar como parte del activo fijo? ¿Ok? Entonces, a ver, lo primero que debemos tener claro es que los tres conceptos por su naturaleza, ¿sí? Van a formar parte del costo del activo fijo, porque como vimos, eran aquellos costos necesarios para tener el activo en las condiciones que la gerencia consideraba viable en el momento uno, ¿ok? Entonces, ese es el primer concepto que hay que tener. Todos estos temas que hemos hablado, materiales, mano de obra directa y depreciación de los activos fijos usados para construir otros activos fijos, van directamente al costo de la depreciación. ¿Ok? El tema que es importante es determinar cuánto es el monto exacto que vamos a capitalizar. Creo que por los 50.000 no hay ninguna duda que tienen que ir de manera directa, ¿sí? De manera, sin algún cálculo adicional. El tema está en saber cuánto de los beneficios mensuales voy a capitalizar o no, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos a los trabajadores aquí. Tengo los beneficios mensuales, que es un dato del ejercicio práctico, y desde el punto de vista operativo lo podemos obtener del área de recursos humanos. Tengo el dato de los días laborados en construcción y voy a determinar cuánto es lo que va al activo fijo y cuánto es lo que va al gasto de personal. Simplemente vamos a hacer una regla de tres simple. El beneficio mensual entre 30 para saber el gasto de personal diario por los números de días laborados, ¿ok? Esto me da los días laborados asignados directamente a la construcción del activo fijo, y la diferencia con el sueldo mensual y los beneficios laborales me da como efecto el gasto de personal que va al resultado. Eh, por ejemplo, en este caso, en el caso de Juan Honori, que es ingeniero, tengo que el beneficio mensual es 12.000, que laboró 8 días, y el beneficio asignado a la construcción son los 12.000 entre 30 por los 8 días, que me da 3.200, y la diferencia, ¿sí? Entre 12.000, 3.200, 8.800 es el gasto que va al resultado del ejercicio. Entonces, bajo este esquema tengo material de construcción, 50.000 soles. Gasto por beneficio de los trabajadores, ¿sí? Tengo los 26.400. Y los gastos de depreciación que voy a tener aquí, que es básicamente la camioneta y la computadora que se usaron todo el mes, ¿ok? Que de la depreciación semestral determino una depreciación mensual y me da el valor de 1.033. Entonces, tengo como concepto que voy a capitalizar 77.000 soles 433 al activo fijo que estoy construyendo. Bueno, el registro contable es el activo fijo, ¿sí? Cargo al activo fijo los 77.000, ¿sí? Abono al gasto de personal los 19.600, ¿ok? El desembolso de los 26.000, ¿sí? Y la diferencia de los 1.033, que es la depreciación que se ha dado vinculado al activo fijo, ¿ok? Si no hiciese esta distinción, ¿qué es lo que pasaría? Tendría que afectar
hubiese afectado de manera, no, de una manera equívoca, hubiese afectado todo el gasto, todo el beneficio de los trabajadores, lo hubiese afectado estos 46.000, lo hubiese afectado al gasto, lo cual está mal porque hay una parte que va al costo del activo fijo, como estamos viendo acá, los 26.000, que está metido dentro de los 77, ¿sí? Y lo mismo en la depreciación, hubiese afectado 1.033, ¿sí? Que, al gasto del ejercicio, cuando se tendría que haber incluido en el costo del activo fijo, como está acá dentro de los 77.000, ¿ok? Entonces, tengamos claro este concepto de la asignación de los gastos de personal cuando tengamos obras en curso eh, construidas directamente por la propia compañía, tengamos el concepto de que hay que hacer esta distinción entre cuánto es el beneficio mensual que va al costo del activo y cuánto es lo que va al gasto de personal, ¿sí? De manera similar a los activos fijos involucrados en la construcción de otros activos fijos o involucrados en la puesta en marcha de obras en curso, también la depreciación de estos activos fijos tienen que diferenciarse y colocarse como costo, ¿sí? del nuevo activo fijo construido. Ok, seguimos entonces. A ver, también hubo algunas consultas en la sesión anterior acerca de el reemplazo de los componentes no significativos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la componentización? Que voy a ponerlo a ver acá para la famosa componentización. Acá. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de toda esta componentización? Vimos un caso práctico, pero hubieron algunas dudas de qué pasaba si en un momento uno no había hecho la determinación de los componentes de manera adecuada y me topaba con la sorpresa que tenía que hacer el cambio de una pieza. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este caso práctico? ¿Ok? Hubieron algunas preguntas, he traído un caso similar, ¿sí? He traído un caso similar con el objetivo de poder ver una alternativa de revisión, ¿ok? A ver, en este caso, similar lo que tenemos es, hay una compañía que instaló una máquina que tiene un costo total de 1.200.000 soles, ¿ok? La vida útil estimada es de 10 años y el método de depreciación es línea recta, ¿ok? En el reconocimiento inicial no se determinaron componentes significativos. ¿Qué quiere decir? Que no se hizo la componentización, ya sea porque no era significativo, ¿sí? O porque al hacerlo no había un componente importante para hacer la distribución, ¿ok? Entonces se estimó que todo el componente tenía una vida útil de 10 años. Pero ¿qué pasa? Después de 5 años se sustituye el motor de la máquina que tiene un costo de 300.000 soles. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el reemplazo de estos 300.000 de este nuevo motor con el motor antiguo? ¿Ok? A ver, lo que la norma me dice es, puede usar, eh, prevé de que puede darse estas situaciones, la NIC 16, y me da alternativas o salidas de indicar de que puedo tomar como válido de que el costo de la adquisición del nuevo activo fijo era el costo estimado en el momento inicial. ¿Qué quiere decir eso? A ver, y es algo de lo que estamos haciendo acá. Dice, debido a que la entidad no reconoció el motor como un componente significativo, en lo cual hubiese sido el camino más fácil y el adecuado, ¿sí? Estamos estimando que el costo actual del mismo, o sea, los 300.000 que estoy pagando ahora, ¿sí? Es el costo implícito en el momento uno, en el momento de la instalación, hace 5 años. Entonces, si yo tengo 300.000, que era el costo en el momento uno, mi vida útil es 10 años y ya pasó 5 años, ¿qué significa? Que el 50% de ese valor es lo que falta por depreciar. Entonces, tengo que dar de baja los 150.000, ¿sí? Y básicamente doy de baja el activo fijo, los gastos con activo fijo, ¿sí? Y reemplazo el activo fijo contra el pasivo o la caja de manera directa, ¿sí?
Esta es otra alternativa que se puede hacer también, es válido y es permitido porque, como lo vuelvo a decir, puedes considerar de que el valor que estás adquiriendo ahora de este componente es el valor similar al momento uno de tu instalación o de tu preparación del activo fijo, ¿sí? Esto bajo el escenario de un análisis que puedas decir de que los precios no han cambiado de manera significativa, ¿ok? Sigo con el otro ejemplo que creo que es el más largo y uno de los cuales había mayores consultas acerca de cómo se determinaba o generó algunas dudas, ¿ok? Vamos con el tema de la componentización. A ver, como concepto de la NIC 16, sabemos que la NIC 16 nos pide componentizar, es decir, establecer componentes significativos de un activo fijo, ¿sí? Esto con la finalidad de que se determine distintas vidas útiles, ¿sí? Y por ende distintos cargos de depreciación, ¿ya? A ver, cuando hablamos, vimos un caso práctico y hubo muchas preguntas acerca de que, oye, ¿cómo determinaba si algo es significativo o no? ¿O cómo llevo el efecto? ¿O qué pasa con lo que no es significativo? ¿Cómo lo agrupo? Ya. Este ejemplo nos va a ayudar a entender mejor esta situación, ¿ok? Ah, a ver, ¿qué es lo que tenemos en este caso práctico? Hay una compañía que adquiere una retroexcavadora, ¿sí? Que tiene un costo de 500.000 soles, ¿sí? Este activo, la compañía lo contabiliza como maquinaria. Entonces, la gerencia de la entidad ha establecido un importe de materialidad de 300.000 soles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de NIC 1 y también de marco conceptual, mencionábamos de que una de las características del estado financiero es que tiene importancia significativa y la NIC 1 nos pide que la gerencia establezca una materialidad para el cual los importes o transacciones sean significativos en el estado financiero. En este caso, la gerencia ha determinado el importe de 300.000 soles. Haciendo un paréntesis aquí, la NIC 1 no nos dice cómo calcular la materialidad, ¿sí? Lo que sucede muchas veces en la práctica es que las grandes compañías toman conceptos similares a los que los auditores llevan al momento de auditar los estados financieros, porque como auditoría uno sí calcula la materialidad, porque es la guía para efectuar los procedimientos de auditoría. Entonces, en muchos casos, las compañías, las gerencias tratan de alinear este concepto de materialidad del estado financiero, ¿sí? Solo como una breve explicación general, ¿cómo determino una materialidad de estados financieros? Tomo como base los principales eh, conceptos del estado financiero sobre el cual el inversor se guía. Supongamos, si soy una empresa pública, el inversor va a ir a revisar directamente la utilidad antes de impuestos. Entonces, ese va a ser mi base para el cálculo de la materialidad. ¿Sí? Sobre esa base, le aplico un porcentaje, que lo vuelvo a decir, que es para fines de auditoría, pero se toma como espejo para fines contables. Y normalmente, dependiendo de la naturaleza de la compañía, de la cantidad de transacciones, de la naturaleza de control interno, etc., estos porcentajes pueden partir del 0,5 y llegar hasta el 5%. ¿Ok? Y sobre eso se determina un monto en el cual se considera si una transacción es material o no. Entonces, en nuestro ejemplo práctico, la gerencia ya hizo este ejercicio y dijo que hay un importe de materialidad de 300.000 soles. ¿Ok? Entonces, le compra este bien, este activo fijo, ¿sí? Y le pide las especificaciones técnicas al proveedor. El proveedor le dice, mira, este activo fijo tiene estas 18 partes. ¿Ok? Entonces, este es ah, el enunciado de nuestro caso práctico. Ahora, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ya. Primero, voy a determinar
si la clase de activo fijo es material o no. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo me voy al detalle de activo fijo que tiene la compañía, o la clase o el tipo, y digo, la compañía tiene 32.720.000, ¿sí? Dividido entre terrenos, construcciones, maquinarias, mobiliarios, otros equipos, ¿ok? ¿Cuánto representa cada uno de ellos del total? Me doy cuenta que los terrenos representan el 12%, las construcciones el 46%, la maquinaria es el 37%, la unidad de transporte el 2%, otros equipos el 1%. Ok, entonces, me acuerdo también que fue una de las preguntas de un participante que me decía, oye, Juan, tenemos que incluso hacer la componentización por las computadoras, ¿se acuerdan? Ok, primero me pongo a ver toda la figura general, ¿sí? Digo de los 32.720.000, los únicos que son materiales, ¿sí? O representativos, ¿qué son? Los terrenos, las construcciones y las maquinarias, que con eso tengo un 95% del total de activo fijo. Entonces, sobre estos de aquí, tengo que hacer un trabajo de evaluación de la componentización, ¿ok? Entonces, los terrenos no aplica la componentización, entonces me quedan dos grandes bloques, las construcciones y las maquinarias. Y dentro de estos 15 millones y 12 millones, todo lo mayor a 300.000 soles lo voy a analizar. ¿Ok? Entonces, partimos de algo general y ya voy acortando el paso. ¿Ok? ¿Tenemos claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, nos vamos a perder más adelante. ¿Ok? Ya. Entonces, ya definí de que para mí la línea de maquinarias es material y por ende tengo que analizar todas las maquinarias, pero que superen los 300.000 soles de valor unitario. Entonces, este de acá, ¿cuánto cuesta? 500.000. Ah, entonces lo tengo que analizar, ¿sí? Ya. A ver, paso uno. Ya identifiqué. Sí, solo se descomponentiza lo material, porque la norma te dice en componentes significativos, ¿ok? ¿Ya? A ver, el paso uno, ya identifiqué la clase de activos. Ya llegamos a la conclusión de que las maquinarias es material y lo voy a componentizar, ¿ok? Eh, bueno, también analicé si el costo total del activo fijo es material, también dentro de la maquinaria hay 300, todo lo mayor a 300.000 soles, lo voy a ver, ¿ok? Y ahora vamos a determinar cuáles son los componentes significativos y no significativos. Entonces, lo que voy a hacer es, oye, quiero saber si individualmente cada uno de estos conceptos tiene un importe significativo o no. A ver, lo que sucede en la práctica es que muchas veces lo que se hace es cotizaciones independientes por cada concepto con el proveedor, ¿sí? Para saber cuánto cuesta cada uno de estas partes de la maquinaria, ¿sí? Entonces, en este caso, se busca precios independientes. Si no son cotizaciones con el proveedor, son indagaciones directas a través de búsqueda de precios con lo que pueda obtener la compañía. Entonces, lo que se ha hecho es, esta maquinaria se divide en 18 partes, ¿sí? Estas 18 partes, ¿sí? Se ha buscado un precio independiente que ha sido una cotización con un proveedor directamente. Entonces, me ha dado un precio independiente y cada parte por separado, si lo sumo, me cuesta 583.900 soles. Entonces, le voy a citar un porcentaje del total. ¿Cuánto representa? Mira, la cabina representa el 20,55, el cucharón el 16,27, etc. Entonces, ya tengo los porcentajes de los precios totales, ¿ok? Esos porcentajes, ¿sí? Yo se lo voy a aplicar a mi valor de los 500.000 soles. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de saber cuánto cuesta o cuánto es el costo de cada una de las partes de la maquinaria que he comprado. A ver, yo he visto en algunos casos que los proveedores internacionales, al momento de la cotización de adquisición de maquinarias, te mandan el precio de la maquinaria total, pero como parte de los anexos te incluye los precios de los componentes.
de las partes que ellos identifican como principales, ¿ok? Si el proveedor te lo manda directo, tomas eso como una base para la distribución. Si no lo manda, nos queda...